Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un honor poder iniciar esta semana meditando en la palabra del Señor. Continuamos el estudio de Deuteronomio y es que es tan importante que nosotros podamos entender y meditar en el camino de los mandamientos de Dios, en su palabra. Nos dice Salmo 119, 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Nuestro mejor sustento, nuestra comida espiritual nutritiva es la palabra de Dios. Por tanto, debemos de dedicarle el tiempo y el esfuerzo para poder exponernos a ella, poderla escuchar, podernos llenar de ella, y de esta manera nuestra vida será sustentada, nuestra vida será vivificada según su palabra. Nuestro corazón será ensanchado y podremos nosotros caminar tras sus mandamientos, caminar en ellos, no por obligación, no por temor a un castigo, sino por amor a Él, ya que no nos imaginamos una vida sin agradarle a Él, ya que no podemos resistir el andar fuera de sus caminos y alejados de su gracia y de su cuidado. Sin Dios nada podemos hacer, es decir, nada que apunte en la dirección correcta. Proseguimos el estudio de este segundo discurso de Moisés a la generación que está próxima a entrar a la tierra prometida. Dentro de este discurso está el repetir acerca de estas tres fiestas importantes que los judíos, que los israelitas debían de seguir una vez que ellos estuviesen instalados en esta tierra prometida. El Señor señalaría cuál sería la capital religiosa de Israel. Lo sabemos ahora que es Jerusalén. Así que en este lugar, en este centro de adoración, era donde los israelitas debían de acudir 3 veces al año para celebrar 3 fiestas importantes. Recordemos que estas fiestas el Señor las había instituido para que fueran tiempos separados para Él, tiempos apartados para Él, en los que ellos pudieran celebrar a Dios, tomar conciencia que Él es quien dirige sus vidas, poder reflexionar acerca de su comportamiento, de su conducta y poder restablecerla delante de la presencia de Dios. En otras palabras, estas 3 fiestas ayudaban a meditar y hacer un memorial sobre lo que Dios había hecho, sabiendo que lo que Él había hecho, Él lo podía hacer. Estas fiestas mostraban el inmenso amor de Dios, su poder y también su justicia y su juicio. Las 3 fiestas las hemos estudiado en los libros de Éxodo y de Levítico y son la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Así que solo vamos a hacer un breve recordatorio de cada una de ellas. La Pascua, que significa pasar de lejos, conmemora la libertad a la que fueron llamados los hijos de Israel estando en esclavitud en Egipto. Moisés fue elegido para guiar a este pueblo fuera de Egipto. Sin embargo, había un faraón muy obstinado que no quería dejarlos marchar, ya que ellos se habían constituido en esa mano de obra para erigir esa gran nación de Egipto. Así que Dios se reveló a el faraón y a todo el pueblo egipcio, trayendo una plaga tras otra. Estas plagas estaban dirigidas a atacar a esos dioses egipcios a los que ellos veneraban. De esta manera, Dios se daba a conocer como ese único Dios omnipotente. Así que la última plaga estaba a punto de tomar acción, en la que los primogénitos de cada casa del pueblo egipcio moriría esa noche.
Esta era la plaga que finalmente quebrantaría el corazón del faraón y dejaría en libertad a los hijos de Israel. Sin embargo, el Señor dio instrucciones muy claras a su pueblo, en los que ellos debían de expresar su fe sacrificando un cordero y rociando la sangre de este cordero sobre el dintel y los postes de sus puertas. De esta manera, el ángel de la muerte pasaría de lejos y no entraría en esa casa. De esta manera se salvaría la vida del primogénito de esta gran y temible plaga. Los seres humanos somos muy prontos para olvidar, desestimar las maravillas de Dios. Así que Dios instituyó esta gran fiesta anual, la Pascua, para que su pueblo pudiese recordar esta gran liberación, pudiesen meditar en ese gran amor de Dios, cómo Dios les había proporcionado protección de esta terrible plaga, esta libertad del pueblo de Israel, yendo de la esclavitud a la que estaban sometidos por parte del pueblo egipcio, viene a representar para nosotros un señalamiento hacia esa gran libertad de la cual somos partícipes cada uno de nosotros mediante el sacrificio del Cordero de Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo, por medio del cual su sangre fue derramada en esa cruz, fue derramada sobre ese madero, como la sangre que fue rociada en los dinteles de las puertas y en los postes de las puertas de las casas hebreas. Así, de esa misma manera, su sangre ha sido derramada sobre ese madero, representando para cada uno de nosotros la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Jesús es nuestra Pascua. Por tanto, este no es un hecho alejado de nosotros. Debe ser algo que nosotros permanezcamos tomando conciencia de ello, que hemos sido llamados a la libertad de esclavitud por medio de Cristo Jesús. Él fue el Cordero sacrificado, su sangre vino a pagar el precio del rescate. Nos ha conducido a la libertad en Cristo Jesús. Siguiente fiesta en la que era una gran convocatoria aquí en la ciudad principal del centro de adoración del pueblo israelita fue la fiesta de Pentecostés. Esta era una fiesta de los primeros frutos de la cosecha. Era una celebración que iba a coincidir con la producción agrícola. Debían de contar 7 semanas después de la Pascua. Y luego vendría el día de reposo, que sería el día 50. Así que esta palabra Pentecostés es una palabra griega que significa 50, es decir, 50 días desde la Pascua. Ciertamente estas celebraciones apuntaban a Jesucristo. Fueron 50 días después, fue en este día de Pentecostés en que el Espíritu Santo fue derramado sobre cada una de esas personas que estaban en el aposento alto. Fue este día en que los discípulos de Jesús fueron investidos de gran poder al ser bautizados por el Espíritu Santo, y de esta manera ellos ahora estaban preparados para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo ascendió al cielo para poder dejarnos a nosotros al Consolador, a este mismo Espíritu de Dios, de modo que es el Espíritu de Dios que se ha mudado dentro de nosotros una vez que hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, el que nos llena de este mismo poder para hacerle testigos a Él en todo lado, hasta el fin de la tierra. Así que, mis amados hermanos, este día de Pentecostés debemos vivirlo. Para cada uno de nosotros estas fiestas no solo son un recordatorio, nos vienen a vivificar, nos vienen a mostrar
a Cristo Jesús, lo que ya Jesús ha hecho por nosotros. Privilegio es estar de este lado de la historia, ¿no creen? Porque nosotros hemos conocido el Antiguo Testamento y también la manifestación de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento a través de Jesucristo. Así que no tenemos excusa para dudar. Nosotros tenemos su palabra y tenemos los hechos que vienen a reafirmarnos quién es Jesucristo, que Jesucristo ciertamente es el Hijo de Dios, que Jesucristo ha dado su vida para salvación de cada uno de nosotros, que tenemos una nueva vida en Cristo, que no estamos solos, que su Espíritu ha sido derramado en cada uno de nosotros para poder andar de acuerdo a su voluntad y poder conocerle y permitir que su palabra sea escrita en nuestros corazones. Estamos viviendo en la mejor época, en la época en que podemos tener la mayor revelación del conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de la llenura de su Espíritu Santo. Y finalmente tenemos la fiesta de los tabernáculos. Esta era la tercera festividad, una de las más importantes para los judíos también. Estas fiestas todas debían ser fiestas particularmente alegres. La fiesta del tabernáculo conmemoraba los tabernáculos en que vivían los israelitas en el desierto después del Éxodo. Esta fiesta se celebra en otoño, después de la cosecha de verano y antes de plantar los cultivos de invierno. Así que también se le conoce como la fiesta de la cosecha. Suele celebrarse a mediados de octubre. Es una fiesta que los agricultores dan gracias a Dios por la cosecha de ese año y ruegan que Dios les envíe lluvia suficiente para el año siguiente. Esta fiesta de los tabernáculos, todo miembro del pueblo de Israel dejaba su casa durante una semana y debía vivir bajo una tienda o choza hecha de hojas, recordando que así fue como Dios les acompañaba durante todo momento en su travesía por el desierto. Llama mucho la atención cómo se enfatiza que en cada una de estas fiestas se debía estar alegre. Es una fiesta en la que se da gracias a Dios, se recuerda a Dios y se levantan los ánimos al saber que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Nos dice Deuteronomio 16:15, 7 días celebrarás solemne fiesta a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Esta es la actitud en la cual debemos de vivir usted y yo, verdaderamente alegres. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Difícilmente se puede ser gentil si no se muestra alegría y regocijo. ¿No es cierto? Si se muestra incómodo o malhumorado, no se va a recibir nada de lo que usted haga por los demás como una gentileza. Si hemos sido creados para mostrar a Jesús, para ser testigos de Él, debemos demostrarnos alegres. Estamos llenos de su especial tesoro. Albert Einstein decía que habían aquellos que veían la vida como si nada era un milagro y otros que veían la vida como si todo era un milagro. Es decir, la vida va a tomar el matiz desde la perspectiva que nosotros la veamos. Si consideramos que todo en la vida es un milagro, que Dios es el que está en control de todo, vamos a poder tener contentamiento, sea la situación que estemos pasando. Vamos a poder encontrar
ese sustento en su palabra. Vamos a poder escuchar su voz aún en los momentos en que estemos atravesando aflicciones. Y esto nos mantendrá enfocados en Cristo Jesús, caminando sobre las aguas, como sucedió con Pedro, percatándonos de la poderosa presencia de Dios en todo tiempo. Es así que viviremos asombrados de cada detalle que sucede en nuestras vidas, porque sabremos que es de parte de Dios, porque sabremos que Dios está delante de nosotros, yendo como poderoso gigante. Las fiestas permitían reconocer la grandeza de Dios y por ende que esa adoración a la que ellos venían a Jerusalén surgiera de un corazón asombrado. Difícilmente podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad si no nos asombramos y no nos maravillamos de su grandeza, de su poder, de su amor, de su entrega. Difícilmente podremos adorarle. Un estilo de vida que le satisfaga, que venga a estar de acuerdo a su voluntad. Cuando Jesús dijo que debíamos ser como niños, yo puedo creer que una de las características que él estaba hablando era esta, la del asombro. Los niños tienen la capacidad de poder imaginarse aquello que nosotros les contamos. No hay nada que yo haya disfrutado más cuando mis niños eran pequeños de contarles los cuentos clásicos, porque ellos lo vivían y se emocionaban y yo miraba cómo podían alegrarse al final cuando las historias eran resueltas. Así que mis amados hermanos y hermanas, vivamos con asombro la palabra de Dios, que todo lo que vamos descubriendo podamos hacernos una idea de ello, podamos imaginarlo, podamos transportarnos a ese tiempo y luego regresar al tiempo en que estamos y aplicarlo a las circunstancias que estamos pasando, sabiendo que al final de la historia el Señor nos da la victoria. Y concluye Deuteronomio 16 con 3 versículos contundentes. Nos dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Conociendo Dios el corazón humano como Él lo conoce, Dios advirtió acerca de no distorsionar la justicia, de no favorecer a unos y perjudicar a otros, de no aceptar ni tampoco ofrecer sobornos. ¿Cuánto valor adquieren estas palabras, especialmente en este tiempo, en donde vemos que lastimosamente se ha torcido el derecho en todo ámbito de nuestra sociedad? Cuán diferente sería nuestra vida si siguiéramos las indicaciones que Dios nos da a través de su palabra, si todos nos sometiéramos a sus mandamientos. Verdaderamente veríamos el cielo aquí en la tierra. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo muchísimo y meditemos acerca de toda esta palabra. Que cada día pueda ser un día de celebración de la presencia de Dios, que podamos estar alegres, verdaderamente alegres, y no torcer el derecho. No hacer acepción de personas, no hacer ni ser parte de sobornos. Vivamos justamente, sigamos la justicia de Dios y heredemos esa tierra que Dios nos ha dado.